Bendiciones, casa de oración familiar. Les saludo el pastor Dyer y está lloviendo, gloria a Dios, está lloviendo afuera de mi casa ahorita. Yo puedo escuchar, yo siento como Elías, que yo escucho la abundancia de lluvia. Y Tegucigalpa y Honduras necesitamos esta lluvia y gloria a Dios porque estamos ya estamos en mayo. Es el último día de abril y es como la naturaleza dijo, ok, abril está terminado, ahora yo puedo traer la lluvia porque empezó mayo. Y lo que voy a orar ahora es que Dios nos trae lluvia, ¿cómo puedo decir? Poco a poco, porque a veces hemos tenido unos sequías, como no tiene idea, y después viene un aguacero que lleva todo lo que ha sido sembrado y causa a veces más problemas porque tenemos demasiado agua en demasiado corto tiempo. Entonces, gracias a Dios por el agua. Tenemos que estar agradecidos en todas las cosas y dice que Dios es Él quien nos bendice y causa que llueve en su temporada para que nosotros podamos tener cosecha y estamos súper agradecidos. Quiero darle a la bienvenida a todos quienes está compartiendo con nosotros hoy, que está en Facebook Live con nosotros. Yo en mis enseñanzas y en estos tiempos que estamos viviendo, he recibido muchas preguntas, muchos comentarios acerca de los últimos tiempos, de qué está pasando, qué son, si hay estos momentos que estamos pasando, si son cosas físicas, si son cosas espirituales, si es uno de los 4 caballos del apocalipsis y si ya viene el fin del mundo, o tal vez no tanto preguntas exactamente así, sino que, pastor, ¿cómo debería yo caminar en este tiempo? ¿Dónde debería poner mi enfoque? ¿Qué palabras debería estar en mi boca? ¿Cómo camino yo por fe en este tiempo? ¿Debería yo hacer algo diferente? ¿Debería escuchar la voz de Dios en una diferente manera que estoy haciendo? Y preguntas de este estilo. Estoy aquí viendo a mi WhatsApp porque mucha gente ha mandado preguntas y respuestas. La respuesta tiene que venir de mí. Preguntas de diferente estilo. Y sí quiero decir que estamos viviendo en un tiempo especial, estamos viviendo en un tiempo espiritual. Incluso no hay nada que pasa en el físico que no viene que no tiene su génesis, que no tiene su fundamento, que no tiene su inicio o su punto de inicio o objetivo en el espíritu. Siempre hay un espíritu antes, durante y después de una manifestación. Entonces, no importa qué está pasando en el mundo, yo quiero decirle algo. Tenía su inicio en el espíritu, está manifestando lo que pasó en el espíritu y va a, perdón, y dependiendo cómo nosotros respondemos, la iglesia de Dios, entonces eso va a causar un efecto en el espíritu también. Entonces vamos a iniciar esta sesión con oración. Realmente no tenemos un tiempo límite. Solo vamos a tomar preguntas, vamos a pasar un tiempo juntos como iglesia. Si hay otros que están escuchando y quieren hacer su pregunta, está bien. Quiero dar la bienvenida, como siempre, a Casa de Oración Familiar de Teopacente, que está en línea y también en Marcala. Bienvenidos a todos. Padre Celestial, te damos gracias porque no hay una
pregunta que no hay respuesta. En su mente usted sabe todo, usted sabe de dónde viene, dónde estamos y dónde vamos. No hay nada que te agarre por sorpresa y definitivamente sus planes y propósitos sí están siendo cumplidos en la tierra. Entonces entregamos este tiempo a ti, Señor, para que podamos escuchar su voz, escuchar sus directrices y podemos ser edificados en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas que fue mandado por WhatsApp. Yo no he leído esto de antemano, entonces en la misma manera que están diciendo a mí, lo voy a decir. Vamos adelante. Dice, a su criterio profesional, ¿cuál es el escenario económico que le espera a Honduras? Bueno, esta es una muy buena pregunta y es una pregunta, lo que yo llamo una pregunta macro, porque ¿qué es el escenario? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar? Tal vez antes de contestar esta pregunta, solo voy a decir también que iba a implementarlo en esta sesión, pero debido a algunos problemitas técnicos en cuanto de cómo iba a entrar las respuestas y las preguntas, Dios en el último semana incluso me habló profundamente revelación sobre los últimos tiempos y cómo va a mover la iglesia y cómo debería mover la iglesia en este tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, algunas de esas cosas tal vez aquí durante este tiempo de preguntas y respuestas voy a tocar brevemente algunos de esos temas, pero lo que vamos a hacer es grabar una sesión completa acerca de esta revelación y ponerlo en Facebook y ponerlo en YouTube, donde uno puede escucharlo. Tal vez después de eso vamos a tener otra sesión de preguntas y respuestas y podemos entre nosotros interactivo como hoy, podemos retocar o profundizar en algunas de las cosas que está tocado durante esa sesión. Entonces, el escenario de Honduras, siempre hay dos Hondurases. Hay el Honduras donde domina o predomina el reino de Dios, y hay el Honduras que está manifestando o predominando el reino de tinieblas. Y el línea económica de un país tiene que ver dónde está las personas en su vida espiritual y cómo están moviendo en fe o cómo están moviendo en temor. Yo puedo contestar esta pregunta de un punto de vista como economista. Yo soy economista, mi título, mi licenciatura es en finanzas. Y yo trabajé incluso en la bolsa de valores y tengo un entendimiento sobre esto. Entonces la respuesta corto es viene días duros, viene días donde vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Cambiar, no estoy hablando tanto incluso del punto de escasez, porque la iglesia puede decir y correctamente, pero yo dependo en Dios y yo dependo en su palabra y yo sé proveer, y es cierto, pero mucho de nuestra economía en Honduras y en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y solo menciono los Estados Unidos porque Honduras depende, lo que pasa en la economía en los Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que pasa con la economía aquí en Honduras. No solo por las cosas que tal vez compramos que vienen de los Estados Unidos, de China o de otros países, pero también tiene que ver con las cosas que otros países compran de Honduras, café, azúcar, etcétera. Entonces, también la economía del turismo. Si otros países no vienen a nuestras playas o a nuestros hoteles y a visitar las ruinas en Copán, entonces todo eso genera ingresos económicos, y si hay una interrupción en la economía de otros países, entonces seguramente va a afectar a Honduras. Pero volviendo al tema de que vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida,
Dios dijo que iba a proveer nuestras necesidades, pero no dijo que iba a proveer todos nuestros deseos. Y nosotros tenemos muchos deseos, hermanos. No solo queremos camisas de cierto estilo, queremos estar cambiándolo a cada rato, la misma cosa con pantalones o la misma cosa con transporte. Si tenemos una bicicleta, queremos una motocicleta, que si tenemos una motocicleta, tal vez quiero una nueva motocicleta, un carro, otro carro, el carro del año, etcétera, etcétera. También incluso en la misma comida, nosotros queremos no solo queremos comer lo que necesita nuestro cuerpo, queremos todo lo que hay en el súper, todas las diferentes cosas que podemos comprar, queremos ir a restaurantes, queremos ir a diferentes lugares y todo eso viene bajo la categoría de deseo, no de necesidad. Entonces yo creo que tal vez adentro de una economía que está encogiendo en vez de estar expandiendo, yo creo que todos nosotros vamos a tener que reanalizar nuestros estilos de vida, reanalizar qué es importante a nosotros y empezar a poner nuestro enfoque realmente en las necesidades y no tanto en los deseos, siempre dando gracias a Dios. Mientras el COVID-19 y las restricciones de las mismas autoridades porque no quieren que riegue el virus está vigente, esto va a causar que la gente no puede trabajar o no pueden salir para comprar y todas esas restricciones de movimientos tienen un efecto directo a nuestra economía. Entonces, aún después, cuando hay libertad de movimiento, va a tomar tiempo para que la economía reestablece. Si queremos saber más de esto y más profundo en las cosas espirituales que está pasando en el mundo, otra vez yo quiero decir que vamos a tener una sesión grabado sobre una revelación que Dios me dio acerca de la economía mundial y nosotros, usted puede ir a esto y recibir más información. Dice aquí en pregunta número 2 en WhatsApp que mandó a alguien, ¿qué gana o pierde la iglesia en medio de esta pandemia? Wow, me encanta esto. Bueno, yo creo que la iglesia, si es inteligente, va a perder algunos hábitos que deberían ser perdidos y eso es bueno. Y va a ganar cosas que deberemos haber tal vez ganado antes, pero porque por diferentes razones no eran cosas que nos interesaba y ahora estamos involucrándonos en cosas que tal vez no era importante para la iglesia antes, pero sí era importante para Dios y ahora estamos enfocando en esto. Una de las cosas que noté, que crisis que puedo decir, que un reto grande que la iglesia en Honduras enfrentó y está enfrentando, es que había mucha necesidad al mismo tiempo que la iglesia mismo estaba en necesidad. Los pastores estamos acostumbrados de personas caminando, personas trabajando y venía una cierta cantidad de personas que tenían necesidades y nosotros como iglesia supliendo esa necesidad. Pero ¿qué hacemos cuando todo el mundo está tocando nuestra puerta y diciendo, ok, usted dice que es cristiano, usted dice que usted es la iglesia? Bueno, yo tengo necesidad, yo tengo hambre, yo no tengo comida, yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero, ayúdame. Y al mismo tiempo, las mismas personas adentro de las iglesias locales son las personas con la necesidad. Entonces, los pastores están balanceando y diciendo, Dios, ¿cómo suplo por la casa y cómo vamos a suplir por las personas que están llegando a nuestro puerto? Entonces, Casa de Oración Familiar tenía sus propias estrategias. Dios no había hablado de antemano de tomar decisiones y está trayendo comida e invirtiendo y
supliendo necesidades a personas en literalmente más que 100 comunidades. Entonces, todo esto fue siembra en siendo obediente a eso que causó que nosotros tenemos comida en nuestra casa. Entonces, también causó que la iglesia realmente de Dios y empieza a depender en Dios en una manera más profundo. Ya no solo estaba diciendo a Dios, oh, sí, es cierto, yo dependo en Dios, realmente cuando estuvimos dependiendo en el pago de la quincena, sino que ahora tenemos que regresar a Dios y decir, Señor, ¿qué es el papel de la iglesia? Y mover en un nivel de fe que no estuvimos acostumbrados. Una de las cosas que ganó la iglesia y sigue ganando, y quiero que nunca lo perdemos, es que estamos más en contacto uno con los otros. Hay más unidad, hay más interacción, no solo entre las congregaciones de las iglesias locales, pero también entre los pastores y congregación con otras congregaciones. Esta es parte de la unidad que Dios está preparando en la iglesia para que pueda fluir por medio de la iglesia en poder para alcanzar a un pueblo, a una nación que necesita avivamiento. El Espíritu Santo no mueve si no hay unidad. Y cuando la iglesia está fragmentado, cuando la iglesia está jalando agua jalando por su propio lado, están con su propio programa, quieren interactuar con uno con el otro. Muchas veces estamos muy capaces y muy buenos en nuestros programas, pero no estamos siguiendo la voz de Dios y no estamos trabajando en unidad. Entonces, esta crisis que estamos pasando ha causado que la iglesia está trabajando más unido. Y yo creo que Dios más bien está usando este COVID-19 para provocar ciertos movimientos en la iglesia que son para bien. Aleluya. Entonces, ¿qué gana o pierde la iglesia en medio de esta pandemia? Ganamos unidad, ganamos trabajando juntos, ganamos amando uno a los otros en el verdadero amor de Cristo y extendiendo la mano uno a los otros. Ganamos que la iglesia ni siquiera puede estar adentro de las cuatro paredes. Si va a ser la iglesia, tiene que serlo afuera, y eso es donde la iglesia tenía que ser. La iglesia de todas maneras. Entonces, aleluya, aleluya que estamos moviendo en esa dirección. La iglesia ha perdido estar aislado, estar solo y estar pensando que es el único iglesia local que existe, sino que estamos trabajando bien unidos, gracias a Dios. ¿Qué espera Jesús? ¿Qué espera Jesús que hagamos? No estoy seguro cómo están haciendo esa pregunta, como que tal vez qué está esperando Jesús que hagamos durante este tiempo. Buena pregunta, si estaba en esa dirección. Una de las cosas que yo sé que Jesús está esperando en este tiempo, está esperando que nosotros buscamos a Él. Mire, nosotros vivimos tan ocupados, tan agitados, tan llenos de acción, tan llenos de corre, tan llenos de calle, que nosotros hablamos de una relación con Jesús, pero no estamos dando el tiempo. No estamos invirtiendo la única cosa que realmente tenemos, y eso es tiempo. Él dice, hey, yo vivo, aquí estoy yo quiero pasar tiempo. Yo quiero que usted me adore en espíritu, en verdad, viendo en mi cara, llegando a mi presencia. Y una de las cosas que yo creo que si usted preguntaría a Jesús, ¿qué es la one thing, una cosa que usted espera de mí, que yo puedo mejorar o hacer diferente durante este tiempo cuando estamos en cuarentena? Yo creo que Jesús diría a ti, yo quiero que está como María y menos como Marta. María estaba sentado a mis pies, Marta estaba bien ocupado y él no estaba recibiendo lo más importante. María estaba recibiendo la cosa más importante, lo que no podía ser quitado. Entonces,
Eso es lo que yo creo que Jesús quiere que hagamos. Espero que contesté su pregunta. Otra pregunta que fue entregado, que fue mandado, y voy a ver aquí, a ver si a ver, gloria a Dios. All right. Muy bien. Si usted tiene un comentario, usted tiene una pregunta y quiere ponerlo en los comentarios ahorita, mientras estoy en WhatsApp, estoy recibiendo y estoy contestando, pero si tiene algunos aquí, ahorita de las personas que está conectado, entonces manda su pregunta ahorita. Dice aquí, ¿cómo un cristiano debe enfrentar y la duda causado por esta crisis? Wow, muy buena pregunta. Temor. Tengo mucho que hablar sobre temor. Lo voy a poner en términos sencillos. Temor es un espíritu. Recuerda que yo dije que todo empieza en el espíritu, se manifiesta y después tiene una causa en el espíritu, una manifestación de lo que está en el espíritu en la tierra y después un afecto. Recuerda que Job dijo, lo que yo tenía temor, eso es lo que ha venido sobre mí. Entonces, temor no es algo tanto que fue engendrado por COVID-19, sino que el espíritu de temor existía antes y tocando nuestra vida. Está tocando la puerta de nuestros corazones. Está diciendo, hey, aquí estoy yo, hágame caso. El espíritu de temor es una emoción que viene del lado maligno y es el opuesto de fe. Y temor, por eso Jesús siempre decía, no preocupes por nada, no afanes por nada, no preocupéis de lo que va a comer o lo que va a beber, no preocupéis de eso, porque él estaba diciendo, el falta de comida o la falta de bebida o la falta de ropa o la falta de ingresos, ese no es su problema. Su problema es cómo usted reacciona a estas cosas cuando se presenta. Entonces, él, por eso dijo, no preocupéis. Él no dijo no querer comer. Él sabe que tiene que. Dijo, no preocupéis de lo que usted va a comer. Porque cuando entramos en la preocupación, entonces eso afecta nuestra autoridad, eso afecta cómo nosotros respondemos a un mundo caótico, a un mundo que está lleno de pecado, a un mundo que está lleno de escasez, que está lleno de distorsión, donde el que roba y mata y destruye opera libremente. Entonces siempre va a haber muchas manifestaciones de pecado y del mismo temor que está operando en la tierra. Entonces nuestra reacción a esto es tener un fundamento fuerte en la palabra de Dios. Recuerda que Jesús dijo, la palabra de Dios dice, creo que está en 2 Timoteo, si no está en 1, que no hemos un espíritu de temor, que hemos sido dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, no hemos sido dado un espíritu de temor. Eso quiere decir que temor es un espíritu, pero yo no ha sido dado a mí. Pero si no ha sido dado a mí, no quiere decir que no va a tratar a tentarme o presionarme o afectarme. Por eso yo dije que ese temor viene tocando la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, diciendo, aquí estoy yo, mire lo que está pasando. Ese no es bueno. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a vivir mañana? ¿Qué pasa si COVID llega a la casa? ¿Qué pasa si toca a su familia? ¿Qué pasa si toca a usted? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? ¿Qué pasa si no hay cupo en el hospital? ¿Qué pasa si no encuentra medicamentos? ¿Qué pasa si no encuentra una vacuna? ¿Qué pasa si ellos, entonces él te puede llenar con tanto
ideas y todo eso son de escasez, todas esas ideas y pensamientos son de ser de escasez, de faltar algo, de no tener suficiente, de no tener la provisión. Entonces, todo esto son palabras, todo eso son dardos, todo eso es el enemigo y espíritu de temor. Pero en medio de eso, Jesús dice, no ha sido dado un espíritu de temor. Entonces, nosotros tenemos que hablar al espíritu de temor y decir, yo no voy a entrar en tentación, yo no voy a entrar en seguir esa ruta de temor, yo no voy a seguir esos pensamientos. Mi padre dijo que iba a suplir mis necesidades, mi padre me dijo que me iba a proteger, mi padre me dijo que tomó y llevó mis enfermedades en la cruz, y él quien me salvó es quien me sana, quien me retiene, quien me protege, quien me provee. Él es mi pastor. Y esas son las palabras. Eso es la fe que empieza a crecer en uno para combatir contra este espíritu de temor que tal vez está tocando la puerta de su corazón o de su mente. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Ok. Aquí dice, si yo no tengo empleo, ¿qué hago? Pregunta. Si no tengo empleo. Dice, bueno, varias cosas en cuanto del empleo. La primera cosa, y yo voy a volver a esto en el principio, en medio y en el fin de esta plática hoy. Todo empieza en el espiritual, se manifiesta el espiritual y tiene un afecto en el espiritual. Entonces, si nosotros vamos a tener provisión, el reino de Dios no depende en que usted tiene empleo. Elías, él tenía un empleo. El empleo de él era profeta y su jefe, que era Dios, lo mandó a hablar con Ahab, lo mandó a hablar con los 400 profetas de Baal, lo mandó a hablar con reyes, lo mandó a ungir a personas, lo mandó a hacer diferentes cosas, diferentes tareas. Él tenía trabajo, ¿ok? Y adentro de ese trabajo, entregaba él comida, entregaba él algo para comer. Jesús mismo trabajó como carpintero y después trabajó en el ministerio, y dice claramente que había personas que entregaba a la bolsa comunal para que ellos tienen para comer y para comprar sus necesidades. Pero yo Elías y yo mencioné Jesús con un propósito. Ninguno de esos dos hombres estaba dependiendo en el físico. Ellos entendían que el suplir de sus necesidades venía del espiritual, que venía del reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Entonces hay manifestaciones en el físico, pero el reino es lo que provee. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Dios, entonces Él nos da la línea para proveer para nosotros. Si Él tiene que mandar pájaros, si Él tiene que mandar un milagro, si Él tiene que mandar a alguien que entrega la comida directamente a nuestra casa, o si Él me provee un trabajo donde puedo trabajar con mis manos y alguien me va a pagar, los dos de estos tiene que tener su génesis, tiene que tener su inicio en el espíritu. Si todo el mundo quiere y todo el mundo trabaja, los impíos trabajan, los hijos de Dios trabajan, pero los impíos, la diferencia es que ellos están dependiendo de este mundo físico. Ellos tienen su fe en hombre y ellos van a ese hombre y dicen, yo puedo trabajar bien, yo necesito que usted me contrate. Ellos dicen, ok, y ellos empiezan a trabajar. El reino de Dios y los hijos de Dios trabajan totalmente distinto. Ahora, muchos de los hijos de Dios
lastimosamente están trabajando exactamente como los impíos, están poniendo todo su confianza en hombre y está esperando que hombre resuelva su problema. Pero ¿sabe qué? Dios nunca quiso que nosotros vamos al mundo para que el mundo suple nuestra necesidad. Él dijo, yo voy a suplir sus necesidades de acuerdo a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, por eso Gálatas 2:20 es tan importante, porque dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora la vida que yo vivo, la comida que coma, la trabajo tengo por fe en Él. No fe en hombre, fe en Jesús. Entonces, cuando ponemos nuestros ojos en Él, viene la palabra, viene la solución, viene el trabajo, viene el milagro, pero viene algo porque Dios dijo, yo no te voy a dejar en el aire. Me gusta un buen ejemplo porque él hizo algo sumamente físico. Él dijo, va a venir una hambruna, va a venir necesidad. Entonces lo que vamos a hacer es en los 7 años donde hay abundancia, 20% de eso vamos a guardar adentro de bodegas para que más tarde, cuando nosotros vamos a tener comida. Y usted escucha eso y ese plan es sumamente lógico. Hay mucha gente que ahorra, hay mucha gente que hace eso. Pero hay una gran diferencia entre José y cualquiera que tal vez está ahorrando dinero o está ahorrando comida. El plan para hacer eso viene directamente del Padre, vino del reino espiritual. La palabra vino del reino espiritual, la posesión vino del reino celestial. El reino de Dios es que estaba produciendo la posesión, el sueño que tenía Faraón para que José interprete el sueño. Era el reino de Dios que levantó José al lugar de autoridad que él tenía. Era el reino de Dios que dio la idea para capturar y para tener los granos. Mire, iglesia, el reino de Dios es donde nosotros tenemos que ir. Si nosotros somos la iglesia, pero trabajando y viviendo como el mundo, en el mismo mundo de temor, queremos trabajar como ellos, entonces vamos a sufrir como ellos van a sufrir, pero no es necesario. Incluso Jesús dijo, una vez Jesús entregó comida a como 7,000, era 5,000 hombres, pero como 15,000 si usted ponga todos los hombres y todos los, tal vez la juventud. Entonces, ellos estaban tan comida que había recibido que ellos querían hacer Jesús rey. Entonces él dijo, yo me voy. Él salió de ahí, se fue a la montaña a orar. Los discípulos se fueron en algunos barcos. Entonces de repente la gente miraba que Jesús no estaba y que los discípulos no estaban tampoco. Entonces ellos agarraron barcos, porque eso fue el mismo tiempo cuando el agua, subió al barco con sus discípulos y se fueron al otro lado y después a otro lado. Entonces la gente, cuando ellos no encontraban a Jesús, agarraba unos barcos y se fueron a Capernaum, yo creo. Entonces cuando Jesús llegó, ellos dijeron, hey, estamos usted por todos lados. Y él dijo, hey, ¿sabe por qué usted está buscando a mí? Usted no está buscando el reino de Dios. Usted está buscando un hombre que usted quiere que entregue comida a usted otra vez. Usted solo está buscándome porque usted dice, si él puede hacer ese una vez, tal vez lo hace una vez y otra vez y otra vez. Y en esa manera va a suplir. Y Jesús dijo, no busque el pan que es terrenal. No busca que un hombre, ni siquiera yo, Jesús, solucione el problema como hombre. Busque el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas yo voy a entregar a incluyendo un trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver.
Se fue algunos. Dice que si la unidad de la iglesia debería extenderse también hacia católicos, musulmanes, etc. Ok, pregunta. Para decir cómo debería, si debería la unidad incluir a ellos, tenemos que definir qué es unidad. Unidad, no estoy hablando que estamos unidad de religiones o unidad de organizaciones o unidad. Yo no estoy esperando, yo soy el pastor de Casa de Oración Familiar. Cuando yo digo estoy unido, yo no voy a llamar a todos mis hermanos o todos los otros pastores que tienen iglesias y decir, hermanos, Dios me habló. Todos deberían venir a Casa de Oración Familiar y deberíamos solo tener una iglesia y esa iglesia tiene que ser Casa de Oración porque Dios me enseñó que eso es la unidad. Yo creo que eso no va a tener un muy buen resultado. Y no debería tener un buen resultado porque cuando él está hablando de la unidad, está hablando de la unidad de la fe, está hablando de la unidad del espíritu. Entonces, yo voy a hacer esta misma pregunta. ¿Hay musulmanes que son del mismo espíritu? ¿Han recibido a Cristo como su Salvador? ¿Son nacidos del espíritu? ¿Son guiados por el Espíritu Santo? Ellos adoran y alaban y reconocen a Jesús como el único Salvador y Señor y está caminando con Él en espíritu en verdad. Usted me entiende, musulmán, que Él está haciendo esto. Yo estoy unido con ese hombre. Usted católico que realmente está haciendo lo que yo acabo de decir, entonces estoy unido con esa persona, porque no es una unidad de religión, no es una unidad. Si yo tengo un musulmán y él dice, no, well, claro que yo no sigo Jesús, yo sigo Mohammed. Mohammed es la profeta de Allah y el único. Y yo sigo a él. Jesús, yo conozco a Jesús. Jesús fue un buen hombre. Jesús fue un buen profeta. Porque los musulmanes reconocen a Jesús como una profeta. Entonces, él era un buen hombre, Dios lo usó, pero él murió y solo era un hombre y murió y ya estuvo. Y ahora Mohammed es el vocero de Dios y él es quien nosotros seguimos. Entonces, yo no creo que vamos a caminar en unidad. Y la razón es porque no estamos del mismo espíritu. No son nacidos de nuevo. No están caminando por el mismo espíritu que estoy caminando. Entonces no tenemos nada en común. ¿Cómo vamos a estar unidos? Estamos en el mismo espíritu. Entonces, unidad de lo que yo estoy hablando es unidad del espíritu. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Entonces, una hermana de la iglesia dice, sobre el nuevo orden mundial, he visto la publicidad de un chip que ya está siendo implantado. ¿Cómo debemos manejar eso los cristianos? Muy bien. La respuesta a esa pregunta es lo siguiente. Tecnología está cambiando. Okay. Nosotros sabemos, porque donde va esta pregunta y el nuevo orden es el orden del anticristo. Y dice que va a llegar un día que si usted no tiene la marca en su mano derecha o en su frente, no va a poder comprar ni vender. Entonces, a cada rato sale porque la tecnología siendo así, que pueden poner algo que solo escanear, que puede poner un chip. Hay chips que son para que tienen una información ya en el chip. Información de médico, información de bancario, incluso que puede poner diferente información y también puede ser escaneado. Entonces, en una manera, esa tecnología no es más o menos
dañino o beneficioso que la otra tecnología. Ahorita, por ejemplo, nuestras sociedades yendo a la tecnología de dinero digital. Y incluso nosotros hacemos casi todos los pagos y diferentes presupuestos y movimientos. Yo miro muy poco efectivo. Entonces yo podía haber dicho, oh, man, necesito ver el dinero en mi mano porque es electrónico, no me gusta. ¿Qué pasa si ellos simplemente no me dejan entrar? ¿Qué pasa si no me dejan hacer transferencia? ¿Qué pasa un día si simplemente electrónicamente me cierran la cuenta bancaria? Porque eso puede suceder ahorita mismo. Sin embargo, yo muevo tecnología porque eso es donde va el sistema y nosotros, por bien o por mal, nosotros no somos parte del mundo, pero sí vivimos en el mundo y estamos sujetos a mucho de la tecnología que está. Entonces, yo diría esto a la que mandó esta pregunta. Yo voy simplemente siendo consciente de los diferentes mundos de la tecnología. Y yo estoy seguro que Dios me va a hablar y Dios nos va a entender cuando nosotros tenemos que poner la línea y decir, mire, yo he movido con la tecnología, pero esa cosa no. O esta cosa sí. Porque tratamos de ver cada movimiento de tecnología como algo del diablo. La cosa es este. Hay dos reinos en el mundo. Entonces, el reino del enemigo, el reino de este mundo, sí está tratando de llevarnos a un orden mundial. Y nosotros estamos viviendo adentro de todos esos sistemas. Entonces, tenemos que depender en Dios, en la sabiduría de Él, para que Él nos dice esta cosa no debería participar. Ponga la línea aquí en el momento, porque si usted pasa y toma parte de eso, ahora usted está participando activamente en algo diabólico que el diablo. Hay gente que dice, por ejemplo, el Internet es del diablo, pero obviamente el Internet para predicar ahorita. Entonces, si yo digo, no, yo no voy a usar el Internet porque el Internet tiene muchas malas cosas y todo, entonces yo voy a perder una gran oportunidad para ser usado por Dios, porque Dios mismo está usando el Internet. Y yo creo que el Internet, en el fin, si nosotros sabemos y usamos la sabiduría, hacer algo a regar este evangelio y traer millones, porque el mismo diablo no quiere que gente consiga el evangelio, ha cerrado fronteras, ha matado misioneros, pero ahora todo el mundo que tiene un teléfono puede recibir ese evangelio. Gloria a Dios. Amén. 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 A ver. Pastor dice, guerra espiritual se puede considerar como malos pensamientos. Si yo estoy orando y de pronto viene a mí algún mal pensamiento en el momento de la oración, lo puedo considerar una muy buena pregunta. Primero quiero cómo a trabajar con pensamientos en general. La pregunta rápido, la respuesta rápido a su pregunta es cualquier pensamiento que no es de Dios, cualquier pensamiento malo, porque usted incluso dijo un pensamiento malo. Entonces, ¿cómo sabe usted que ese pensamiento es malo? Porque usted sabe, su mismo espíritu, usted sabe, ese pensamiento no viene de Dios, no es agradable a Dios, no da gloria a Dios, porque normalmente pensamientos son en el lado de fantasía, de drama, uno está creando o se presenta como, y cuando digo fantasía, no es todo lo que voy a
hablando de algo sexual o algo así. Fantasía simplemente es un drama. Puede ser un conflicto, puede ser un pleito, puede ser dramas y videos que nosotros estamos creando en nuestra mente. Entonces el enemigo manda un pensamiento para tratar de arrancar el video y que usted entonces empieza a pensar en cierta forma. El otro parte donde viene pensamiento son deseos. Algo que yo quiero, es una idea que, ¿qué tal si hago tal cosa? Y normalmente es algo que tal vez nosotros sentimos que va a dar un nivel de placer o nos va a satisfacer en una manera, pero vemos que no es de Dios. Ahora, el momento que entra el pensamiento, usted ha pecado y usted simplemente ha sido presentado con una oportunidad. Por eso es tentación. Yo estuve hablando con la pastora el otro día cuando Satanás vino a tentar a Jesús. Aquí está Jesús. Él está con hambre. Estaba en el desierto 40 días. Él no había comido. Y aquí dice que viene Satanás. Él dice que Jesús tenía mucho hambre. ¿Ok? Y dice que Satanás dijo a él, si usted es el hijo de Dios, si usted tiene esa categoría, entonces decir a estos piedras a convertirse en, entonces esto vino, entonces nosotros imaginamos que aquí está Jesús, aquí está Satanás enfrente de él, están hablando como persona a persona, pero ¿qué pasa si no fue así? ¿Qué pasa si Satanás solo vino y tiró un dardo, tiró un pensamiento y dijo, y de repente Jesús dijo, wow, yo soy el hijo de hambre y yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de decir a estas piedras a convertirse en pan. Eso es un pensamiento, es una idea. Entonces, lo que hace Jesús, o usted, o yo, o cualquiera, con los pensamientos que llega, es una invitación, es una tentación. Por eso es una tentación, porque está diciendo, venga. Entonces, le hagamos con el pensamiento después que define si nosotros pecamos. Entonces, lo que debería decir en ese momento, incluso hablar en voz alta y decir, Satanás, o pensamiento, ese pensamiento, lo que acabo de decir, eso no es de Dios. Eso no es de Dios y yo no recibo ese pensamiento. Yo no voy a entrar, yo no voy a permitir de arrancar ese video. Y si es algo conflictivo, es algo que alguien te dijo, entonces usted solo diga, yo bendigo esa persona. Yo bendiga a ellos, incluso, Padre, ahorita en este momento, yo quiero bendecir a fulano. Gracias, Señor, por su vida. Gracias porque usted está obrando en ellos y usted empieza eso. Yo le voy a decir algo que va a suceder. Ese pensamiento y el enemigo que lo trajo se va, porque ellos huyen cuando usted empieza a responder correctamente. Lo que nosotros sufrimos más, yo creo, es falta de conciencia de los pensamientos que están entrando en nuestra cabeza. Solo lo agarramos, lo permitimos, lo revivimos y después estamos luchando en áreas que no debería porque dejamos pensamientos entrar que no deberemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Gloria a Dios. Muy bueno. No puedo verte, pero bienvenido, hermano. Podemos pensar, manda hermano Roberto Matute, podemos pensar que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué debemos hacer como iglesia para entender estos tiempos y qué acciones tomar? Ok, bueno, usted abrió una lata grande ahí. Primero, sí podemos pensar que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, quiero definir tiempos. Los últimos tiempos empezó con la avenida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cayó,
en Pentecostés, cuando Jesús murió y resucitó 50 días después. Entonces llegó el Espíritu Santo y Pedro empezó los últimos días. Él dijo, como el profeta Joel dijo, en los últimos días, entonces va a haber profecía, los jóvenes van a tener sueños, los viejos van a profetizar y viceversa. Va a haber un gran mover del Espíritu Santo en los últimos días. Entonces, en la época de los últimos días empezó hace 2000 años. Entonces, realmente que está siendo hecho es si estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Y yo creo que sí. En dispensaciones de Dios sabemos que hay 7000 años de la historia de humanidad. Hay años en que es el millennium, que cuando viene Jesús y está reinando en la tierra en los últimos 1000 años. Y ha pasado 6000 años según el calendario. Entonces, literalmente estamos viviendo en los últimos días entre cuando cierra el tiempo de los 6000 años, Jesús viene de regreso. Y después empezamos los 1000 años de Jesús viviendo aquí en la tierra, en Jerusalén, y nosotros reinando con él, cumpliendo después de eso los 7000 años. Entonces, si hemos terminado los 6000 años, si los 1000 años de Jesús aquí en la tierra no ha empezado y no ha pasado el gran tribulación todavía, entonces nosotros yo creo que definitivamente podemos decir que estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Ahora, la segunda parte de esa pregunta era ¿qué debemos hacer como iglesia para entender estos tiempos y qué tomar? Eso es una pregunta un poquito más amplia y no difícil, pero va a tomar más tiempo para contestarlo que tenemos para este tiempo porque hay otras preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es decir que el hermano que mandó esto, voy a grabar, el Señor me mandó sobre de Satanás y el reino de tinieblas en el mundo ahorita. Él dice que nosotros no somos ignorantes de los esquemas, de las estrategias del enemigo. Y Dios reveló a mí unos movimientos del enemigo en este último tiempo y también un movimiento del Espíritu Santo y la gran cosecha que vamos a entrar en estos días. Entonces, vamos a hacer una sesión totalmente acerca de esa revelación y porque habla exactamente a dónde está la iglesia posicionado ahorita, qué habrán de venir, qué son las cosas que habrán de ver, que la palabra en Juan dice que el Espíritu Santo nos enseña las cosas que habrán de venir. Y ha enseñado algunas cosas que habrán de venir, qué es la posición de la iglesia y cómo nosotros necesitamos estar posicionados en este tiempo. Entonces yo quiero pedir a todos que vengan a ese tiempo, vamos a pasarlo juntos y voy a contestar mucho más sobre el movimiento de la iglesia en los últimos tiempos. Muy bien. Otra pregunta es de... Javier de Technicom dice, si podría aplicar a esta situación actual lo que dice proféticamente en Mateo 24:8 y todo será principio de dolores. Y es cierto, y en Mateo 24 que yo podía dar una enseñanza de 1 hora solo sobre Mateo 24 es un capítulo lleno de profecía. Y sí, estamos entrando en esto porque estamos viviendo en tiempos donde estamos acelerando a extremos. Y en el tiempo como va pasando, el reino de tinieblas está aumentando en la tierra, está más unido.
está más exacto en sus movimientos porque Satanás está trabajando para traer todo a punto donde él puede introducir el Salvador que es el anticristo a la tierra. Entonces, cuando hay pecado en la tierra y cuando hay la organización y unidad de pecado y tinieblas, entonces hay movimientos que vienen acelerando y hay como dolores de parto. Entonces, los dolores de parto, yo no soy mujer, entonces nunca he experimentado eso, pero cuando empiezan, ahí está la mamá y está trabajando, está en la casa y de repente está como y dice, había un dolor de parto. Entonces de ahí viene y tal vez pasa, tal vez unas horas y aquí viene otro. Pero en el momento que va llegando más y más cerca, va acelerando estos dolores. Cuando estamos llegando más cerca al parto, cuando estamos llegando más cerca a la revelación, a la manifestación de Jesús en la tierra, entonces viendo dolores ya llegando más y más y más cerca, está gimiendo la tierra, vamos a ver una aceleración, no vamos a ver las cosas bajando, yo creo, sino que vamos a ver cosas más caóticas, pero más glorioso. Vamos a ver gente más ciego y vamos a ver gente de gloria de Dios resplandeciéndose como nunca. Vamos a ver gran tinieblas, pero vamos a ver gran luz adentro de esas tinieblas. Vamos a ver extremos en los dos lados con el mundo gimiendo porque estamos llegando cerca al fin. Gloria a Dios. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Estamos contra Dios al desobedecer a las autoridades? Y si dicen no hagan reuniones en la iglesia y nosotros decidimos hacerlas y nosotros decidimos hacerlas en lugares. Ok, muy buena pregunta. Yo creo que usted contestó su propia pregunta. Primeramente, nosotros deberemos honrar las autoridades, ¿ok? Así de sencillo. Ellos han sido puestos por Dios y Dios es quien constituyó autoridad. Ahora, hay autoridades puestos que no son puestos específicamente esa autoridad por Dios. Hay personas que son malignos, que llegan al poder y ellos empiezan a mover y ellos empiezan a hacer cosas que están contra Dios y que están pidiendo que el pueblo peca. Entonces, cuando entramos en algo así, nosotros tenemos que medir y tenemos que pedir a Dios sabiduría para saber qué son las decisiones que debemos tomar, porque el mismo Pedro y ellos dijeron, nosotros vamos a ver porque tenemos que, usted tiene que saber y si nosotros es mejor a obedecer a Dios o a obedecer a otros. Lo mismo autoridades estaba diciendo, no habla más el nombre de Cristo. Y claro, si una autoridad dice a mí, no puede hablar de Cristo, definitivamente nosotros vamos a estar hablando de Cristo. En este caso, pero nosotros no estamos viviendo esto en Honduras. Yo no sé la vida espiritual de todas las autoridades de Honduras. Yo no sé, yo no puedo juzgar ni saber si ellos tienen Cristo en su corazón o están llenos del Espíritu o si son nacidos del Espíritu. Pero esto sí es obvio a mí. Las autoridades que nosotros tenemos en Honduras en ninguna manera y en ningún tiempo han obrado contra Dios en el sentido que ellos dicen la iglesia no está permitido a reunir en el sentido
de compartir la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios. Han pedido por órdenes de salud que nosotros no hacemos reuniones en la iglesia en sí, porque hubiera sido demasiado numerado, pero toda la libertad que tenemos contacto uno con los otros. Hemos tenido estas reuniones virtuales, hemos tenido más personas muchas veces asistiendo a reuniones virtuales que a veces en la misma iglesia. La persona está en comunicación, la persona está en unidad, la persona está orando juntos. Tenemos intercesión miércoles en la mañana y tenemos 20, 30 personas orando juntos, compartiendo. Entonces no hemos sentido solo el parte de tal vez no vernos uno al otro como queremos, pero no hemos sentido en ninguna manera que la palabra de Dios, la koinonía, ha sido limitado o parado en ninguna manera. Todas las autoridades han sido en favor de que la iglesia obra, que se ayuda incluso repartiendo comida. El presidente el otro día dijo que estaba muy agradecido con todas las iglesias, que estaba obrando y que estaba trabajando. Entonces, yo no creo que estamos, si la pregunta era en referencia a lo que está pasando ahorita, como si este gobierno está contra Dios, entonces definitivamente no, el gobierno está con Dios y no está contra Dios. Si la pregunta fue en general, si el gobierno empieza a decir o impedir la palabra de Dios o que nosotros hablamos de la palabra de Dios, entonces ya cruzamos ese puente cuando llegamos. Nunca vamos a tener eso en Honduras. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hay algunas preguntas que están en los comentarios. Aquí con no, ya contesté esa. Vamos con uh-huh. Uh-huh. Está hablando esta pregunta acerca de Turquía, Irán, Arabia Saudita. Se habla de Rusia y otro país en Ezequiel 38. Uh-huh. Bueno, en la manera que fue hecho la pregunta, otra vez es muy amplia y me lleva a tener que hablar de un estudio de Ezequiel 38. También cuando en Apocalipsis, en Ezequiel, en Isaías, algunas cosas en Jeremías, está tan amplia tan amplia la palabra profética que nosotros es abierto a interpretación. He leído muchos libros que dicen que estos países van a mover exactamente en esta manera y después no. Después hay una reconfiguración del mapa. Ahora los países que estaban no estaban, que son países, nuevas alianzas. Yo recuerdo cuando la comunidad europea empezó, había mucho sobre la palabra profética y que eso iba a ser los 10 cabezas del dragón y que eso iba la alianza. Y yo creo que esa alianza de la imperio romano reconstituido sí va a suceder. Difícil en este momento a decir este país y este país va a ser los países que van a cumplir con con esa profecía. Pero gracias por la pregunta. Vamos a ver.
Dice una hermana de la iglesia de Casa de Oración que la nueva medicina apunta a curar a la persona sin medicamentos, sino curar a través de la biodescodificación, que no sé qué es, de los pensamientos de la persona. Busca curar a través de las emociones, usando hipnosis y modifican los pensamientos y recuerdos, incluso recuerdos cuando estuve en el vientre del madre. La curación es a través del cambio de pensamientos y meditación. Que saber de qué opina Pastor. Muy bien. Primeramente, medicina. ¿O qué debería ser el punto de vista de el cuerpo de Cristo a los doctores o a la medicina? Porque hablamos de fe. Y yo soy el primero. Ustedes han escuchado predicar acerca de fe, creer en Dios, que Jesús, incluso los 4 grandes que fue pagado en la cruz, es nuestra salvación para vida eterna, nuestra sanidad, que Él tomó y llevó nuestras enfermedades en la cruz, nuestra protección, los 91 sea activo en nuestras vidas, y la provisión, que dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo de sus riquezas en gloria. Entonces, esas 4 cosas son los 4 fuertes, digo yo, que está pagado en la cruz. Y yo por fe puedo caminar en esto. Entonces, Dios sana. Antes Él sanó. Jesús dijo, si usted ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, sanidad es de Dios, ¿ok? Y sanidad viene por fe. Y yo creo profundamente que no hay nada en mi cuerpo, no hay nada en mis genes, no hay ninguna distorsión por pecado que venía de raíces de pecado en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, que no puede ser rectificado, curado, sanado completamente por la palabra de Dios, por la sangre de Jesús. ¿Ok? Pero todo esto viene por fe. Y mucho de lo que ha pasado en el pasado, en el complejo de nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos, y raíces de pecado y distorsiones de pecado en nuestras genes, están ahí. ¿Pueden ser rectificados? Claro que puede ser rectificado. Espiritualmente puede ser rectificado. Todo gira alrededor de fe. Entonces, Dios nos dio doctores, nos dio conocimiento, nos dio medicinas, nos dio todas esas cosas. Entonces yo nunca digo a una persona, no va donde un doctor. Si ellos dicen, pastor, yo creo en un doctor, yo creo que ellos fueron puestos por Dios y que la medicina viene de Dios, y yo siento irme a un doctor, entonces yo digo a esa persona, aleluya, váyase a ese doctor, no hay ningún problema. Entonces yo nunca voy a decir a alguien, nunca va a un doctor. Si va a un doctor está pecando, nunca voy a decir eso, porque simplemente no creo que Dios quiere eso. Y yo he visto Él sanar gente en tantas diferentes maneras. Había un amigo mío con el corazón, pero grandísimo. Y peligrosísimo, y los doctores lo diagnosticaron y entregó a él a un medicamento, pero bien fuerte este medicamento, y él tenía que tomar, yo quiero 1 al día, pero era bien fuerte. Entonces él empezó a creer, él llegó a los pies del Señor y empezó a escuchar de fe, de la palabra, y él dijo que a Dios, yo voy a dejar de tomar mi medicina porque Dios me sanó y yo creo que Dios me sanó. Entonces, una semana después, él casi murió. Entonces, él fue al pastor y él dice, pastor, usted está predicando fe y yo casi morí, porque ¿qué pasó? Y él dijo, sí, usted cometió un gran error. Dios no te va a sanar porque usted deja de tomar medicina. Dios te va a sanar porque usted
está operando en fe. Entonces usted necesita volver a tomar esa medicina y usted necesita crecer en fe, decirte cómo él va a hacer la cosa. Entonces él empezó a crecer en fe, empezó a comer la palabra, porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y él empezó a crecer en eso y crecer en eso, él tomando su medicina, y un día el Espíritu Santo habló a él. Y usted va a decir ahorita, sí, el Espíritu Santo dijo, tirar la medicina, está sano. No, el Espíritu Santo no dijo eso. El Espíritu Santo dijo a él, empezar a tomar medicina un día por medio. Entonces él empezó a tomarlo lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, un día por medio. Y él tomó el medicina por 6 meses así. Y después, y él siguiendo con la palabra, siguiendo creciendo en fe, siguiendo caminando con el Señor. Y un día el Espíritu Santo lo habló. Y dijo, ahora yo quiero que tome esa medicina 3 veces a la semana. Entonces él obedeció y de ahí seguía la palabra, creciendo la palabra. Después de unos 6 meses, el Espíritu Santo lo habló y dijo, yo quiero que tome una pastilla cada semana. Y de ahí después el Espíritu Santo le dijo, ya no lo ocupa, ya está libre. Entonces, yo solo ese testimonio para enseñarle que Dios mueve en maneras muy específico, creativo y diferente. Usted me puede hacer preguntas. ¿Y por qué el Espíritu Santo no lo curó de un solo? ¿Y por qué el Espíritu Santo no le dijo, después de estar en la palabra, botar el medicina de un solo? ¿O por qué por qué el otro? Y yo no tengo la respuesta. ¿Por qué Jesús sanó a alguien en el momento y después dijo a otro enseñarte al sacerdote? ¿Por qué él puso sus manos sobre una persona y ellos sano y otro puso lodo en los ojos y dijo a él a lavarse? ¿Por qué hizo eso en una mano? ¿Por qué él oró por un hombre y el hombre dijo, estoy medio sano? Porque miro los hombres como árboles. No estaba ciego completamente, ahora está medio ciego. Y dice que Jesús oró por él otra vez y después fue sanado completamente. Usted dice, ¿por qué pasó así? Yo no sé. Solo sé que Dios quiere sanar. Solo sé que Dios está con nosotros. Solo sé que viene por fe. Y solo sé que Él es muy creativo. Entonces, en cuanto de la mente, Dios aumenta nuestra fe y esa fe también está fortalecido en nuestros pensamientos. Dios nos sana es en el alma. Dios sana nuestros daños en nuestra alma. Muchas veces las enfermedades que tenemos no son físicos, pues son un resultado de un daño en nuestra alma, y Jesús sana a nosotros en nuestra alma también. Ahora, que alguien dice, nosotros vamos a ir por meditación, vamos a ir por psicoanálisis, vamos a ir por estar recordando las memorias del pasado, todo eso es el área de psicoanálisis, de psicología. Todos son tácticas que puede traer un nivel de sanación o sanidad, o que alguien puede, ¿cómo puedo decirlo? Lidiar o luchar con sus problemas, pero verdadero sanidad solo viene de la palabra de Dios y por el Espíritu. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver. Ay, ok, ya conté eso. Ahí está Ezequiel 38. Gloria a Dios. Solo voy a abrir aquí rapidito. Si alguien tiene, solo voy a revisar aquí.
hermana habló de un pacto que está realizando en este mes de mayo. No tengo conocimiento de esto. Con el Papa siempre está haciendo, tratando de atraer unidad. Lo considero mucho de eso solo actos religiosos, no son actos del espíritu. Entonces, él efectivamente predica una evangelio de inclusión de todos los religiosos, diciendo que no son muy diferentes, haciendo que alguien cree que todos van a llegar al cielo, aun ellos que no están siguiendo a Cristo o no son nacidos por el Espíritu, pero no sé exactamente qué está refiriendo cuando habla de este pacto. Muy bien. Dice hermana Flor, ¿cómo descartar bíblicamente? ¿Cómo descartar bíblicamente si sale una vacuna mundial no es el sello? ¿Cómo descartar bíblicamente? Bueno, la manera que hiciste la pregunta es muy difícil arguir, descartar. Yo puedo arguir bíblicamente si yo pensaba que es la, pero no puedo descartar. Vacuna, podemos descartarlo en este sentido. Una vacuna es una vacuna, un propósito. Una vacuna es por un virus o una enfermedad que es natural, no es espiritual, es natural. Puede ser desatado y sus efectos y viene del espiritual, entonces no estoy negando eso, pero la vacuna en sí no es algo espiritual, es algo físico. En otras palabras, COVID-19 no es un espíritu. COVID-19 es un virus. Y en el físico también podemos con anticuerpos y defensas de una vacuna, entonces uno puede recibir algo físico para que el cuerpo físico desarrolle anticuerpos para pelear contra la invasión de otro cuerpo físico que es el COVID-19. Entonces, si introducido para vacunar, sea para smallpox, o sea para polio, o sea para otras enfermedades, que incluso viruses, hay algunas vacunas. Yo nunca he recibido, la verdad es que he pensado, yo estuve hablando con mi mamá el otro día y yo dije, nunca he pensado en vacuna de virus, siempre solo a veces he tenido gripe, el virus entra y el virus sale y ya estuvo. Entonces, reacciona. Pero hay vacunas para viruses. Entonces, si alguien introduce, o los científicos o lo que sea, ok, si usted tiene COVID-19 o está y tenemos ya una vacuna contra COVID-19, no creo que es más o menos que cualquier otra vacuna que existe por cualquier otra enfermedad que nosotros hemos recibido, incluso que tenemos aquí en Honduras. El hecho que ellos quieren hacerlo mundial, incluso Bill Gates estaba tratando de erradicar el polio y él está tratando de lograr y casi llegaron a erradicar el polio. Y el propósito de una vacuna es en una manera que todos tienen protección para que la vacuna ya no afecta a ninguna persona. Ahora, entonces el hecho que ellos quieren hacerlo mundial es entendido. Ninguna vacuna no van a querer hacerlo mundial si ellos podían hacerlo. Ahora, descartando una vacuna sea la marca, eso tiene que ser una fraude, una mentira,
porque no es vacuna. Van a decir, esta es una vacuna, pero realmente ellos están haciendo algo espiritual. Y en qué manera ellos podían hacer esto, no sé. Y yo vuelvo a decir como yo hablé antes. No va a haber, como cuando estuve hablando de la hermana que hizo la de la implanta, no va a haber nada que sucede en el espiritual que el cuerpo de Cristo, los profetas, yo mismo, que mi espíritu Dios va a decir, wow, eso es, ahí es donde está el movimiento de Satanás para tratar a como introducir la marca del bestia. Entonces yo no creo que va a venir por sorpresa, no creo que va a venir por engaño. Incluso yo soy de la opinión que la marca de la bestia va a ser algo abierto, va a ser algo que personas van a querer, ellos van a saber exactamente lo que están recibiendo, ellos van a saber exactamente lo que implica cuando ellos reciben esto y ellos van a decir, yo quiero esto, yo voy con este hombre, yo voy con este anticristo, yo voy con este sistema. Y en igual manera, yo creo que la claridad del asunto, bien personas van a poder decir, no cuenta conmigo, yo estoy fuera. Muy bien. All right. Vamos a ver. Ok, tenemos una pregunta. Amén. Aquí es una comentario, yo creo, más que una pregunta. Esto es solo el comienzo de la mala, dice la Biblia, y luego vendrá la tercera guerra mundial para todo estar acomodada ya. Bueno, hermana, yo puedo decir que hay muchas cosas que nos está enseñando que estamos llegando a ese punto. La tercera guerra mundial es diferente que el guerra de Armagedón. Entonces, el tercer guerra mundial, yo creo, es la guerra de Ezequiel 38. Entonces va a venir diferentes países contra Israel y va a haber una guerra involucrada en muchos diferentes países y después Israel va a ganar esa guerra. ¿Cuándo va a empezar esa guerra? ¿Cómo va a ser el inicio de esa guerra? Yo no tengo la información acerca de eso. Pero seguramente estamos viviendo en últimos días. Seguramente Dios tiene un plan y propósito para su cuerpo de Cristo. Yo incluso hay muchos pastores, hay profetas que han sido dirigidos por Dios de predicar fuertemente sobre los últimos días. Que necesitamos esas voces en el cuerpo de Cristo. Dios siempre cuando ha dado palabra profética, cuando Él me ha dado revelación acerca de los últimos tiempos, siempre ha sido en el contexto de cómo necesita trabajar la iglesia. En otras palabras, cómo la iglesia necesita estar viviendo, preparando y peleando, porque hay una obra para la iglesia hoy. Hay una obra para nosotros bien importante. Entonces, yo estoy emocionado porque yo creo que estamos en los últimos días y es cuando la iglesia va a mover para tener esta gran cosecha para la casa de mi padre. Y para que yo sea parte de eso, eso me alegro mucho. Y para ser parte de la iglesia sin mancha y sin arruga, va a caminar en gran poder en la tierra para la última cosecha, es algo que yo quiero participar. Amén. Entonces, quiero decir, ya vamos a cerrar, ya hemos estado como más que una hora y me encanta todas sus preguntas. Si usted le gustaría que hacemos otro de esto y que tomamos más preguntas y usted siente que ha sido edificado, que te ha ayudado y usted quiere que hagamos más de esto, entonces usted puede mandar en los comentarios, usted puede mandarme un WhatsApp y vamos a tratar hacerlo. Quiero recordarles a todos que voy a estar grabando
precisamente acerca de los últimos días y el papel de la iglesia y unas estrategias que el enemigo está implementando hoy día y cómo la iglesia necesita estar viviendo y reaccionando. También tengo revelación acerca de la cosecha de Dios y qué necesita estar haciendo la iglesia para preparar, para mover en gran poder y gloria en esta cosecha. Entonces, hermanos, que Dios gracias por estar con nosotros hoy. Este pastor Daniel saludando a todos, diciendo que Dios es bueno, Dios está con nosotros. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo y Él tiene planes y propósitos, nos va a salvar, nos va a proteger, nos va a sanar, nos va a proveer para que nosotros podamos ir y hacer el trabajo que Él tiene para nosotros en este último día. Que Dios le bendiga a todos. Hasta la próxima.